Buenos días, profesor. Buenos días, maestra. Buenos días, hijo. ¿Alguien me quiere decir, por favor, en qué nos quedamos ayer? Nos quedamos en el patrón, que era una persona física o La moral. definición de patrón. Ujú. Ajá. Ok, hija. Entonces, patrón es la persona física que realiza un trabajo. Estoy pensando en el trabajador, perdón, hija, que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Decíamos que para ser patrón es aquella persona que te subordina, que te paga tu salario, que te puede quitar tu trabajo, tu centro y esfuerzo en el que estás trabajando. En este contexto, la parte, perdón, segunda del artículo 10, ya estábamos comentando que si una persona contrata los servicios de otro trabajador, el patrón de lo será de aquello, y también habíamos comentado en un momento dado, perdón, hijos, en un momento determinado que, espérenme, siempre tomar agüita. En el ejemplo que ayer pusimos, de que si una persona contrata a otra persona y esta a su vez contrata a otros trabajadores, el patrón de lo será de aquellos. Y habíamos comentado que solamente y quizás se rompa la relación laboral siempre y cuando haya un contrato de orden civil de prestación de servicios profesionales. ¿Alguna duda, hijos? No, profesora. No, todo bien. Ok. A ver, si se acuerdan que iban a construir un cuarto o algo así, ¿no? Si contratara a arquitectos morales asociados, ¿habría relación de trabajo, hijos? Si la persona que se sacó la lotería, no sé qué les dije, si se sacó la lotería o tuvo una herencia, contrata arquitectos morales asociados, o la sociedad de arquitectos morales, que sí hay relación de trabajo. A ver, hijos, yo sé que todavía es muy temprano, que todavía andan medio dormidos, pero me gustaría saber qué piensan o qué opinan. El ejemplo que nos dio a nosotros fue que hacíamos un cuarto y contrataba el arquitecto a obreros, pero nada más. Sí, pero ahora les pregunto, si esa persona que iba a construir un cuarto, que va a construir un cuarto, contrata a la sociedad, vamos a poner hasta anónima, perdón, arquitectos morales, si hay una relación de trabajo, es lo que le estoy preguntando. Ana Beatriz. A ver, Javier. Yo Javier recuerdo, Moreno. sí, yo recuerdo que la clase pasada nos dijo que no puede haber una relación, bueno, no se puede encasillar a una persona moral como trabajador, pero sí se puede encasillar como patrón a una persona moral. Por ende, no puede haber una relación de trabajo. Muy bien, Javier, así es. Y así se contesta, no puede haber relación de trabajo porque es una persona moral. Muy bien, Javier. Déjame tomar tu nombre. ¿Eres Javier Moreno García? ¿Sí? Sí. Gracias. Ya. Bueno, a ver, ahora vámonos al artículo 11, por favor, de su ley federal del trabajo. ¿Quién me la lee, por favor? Si quiere, yo la leo. Por favor, Ana Beatriz. Artículo 11.
Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. A ver, hijos, ya dijimos, como nos aclaró bien también Javier, que el patrón puede ser una persona física o puede ser una persona moral. En ese contexto, la persona moral, sobre todo siendo patrón, ayer comentamos, ¿puede actuar por sí misma? Y ustedes me contestaron que no puede actuar por sí misma porque es una ficción jurídica, ¿sí? Entonces, un patrón siempre va a tener representantes de patrón. Un representante de patrón, hijos, es aquel que representa al patrón ante los demás trabajadores. Este representante de patrón que lo representa ante los demás trabajadores no necesita, digamos, no sé, un título en especial o algo en especial para ser representante de patrón. El representante patrón lo elige el patrón mismo o se elige por las personas que conforman la asociación civil o mercantil que exista, y obviamente ese representante patrón debe actuar como si fuera el propio patrón, obviamente, y también debe de respetar a los trabajadores como si fuera el propio patrón, y los trabajadores lo deben de respetar a esa persona, al representante de patrón, como si fuera el propio patrón. Ayer comentábamos que mi patrón es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y quién es el representante de patrón en la ante mí? ¿Quién es el representante de patrón? ¿Quién representa a mi patrón? ¿Quién representa a la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Perdón? El rector. El rector, muy bien. Y ya más cercano en la FES de Aragón, hija, o hijos. En la El FES. director. Rector. El director, muy bien. Ajá, exacto. Y hasta mi jefa de carrera es representante del patrón. Si estamos entendiendo, es el que representa al patrón como si fuera el propio patrón, y en tal concepto se obliga, o sea, también se obliga a respetar a los trabajadores, a señalar que debemos, que no debemos de hacer, etcétera. Y entonces eso es un representante de patrón. ¿Qué tipo de trabajador es un representante de patrón? ¿Qué tipo de trabajador de los que ya vimos? Un trabajo. Dime, María Esmeralda. Un trabajador de confianza. Efectivamente, es un trabajador de confianza. Todos los representantes de patrón, hijos, todos los representantes de patrón son trabajadores de confianza, pero no todos los trabajadores de confianza son representantes de patrón. Por ejemplo, para que me entiendan, vamos a suponer que yo tengo tengo que ir a ver al director y le pido a la secretaria del director que me anuncie. La secretaria del director probablemente sea un trabajador de confianza, pero eso, el que ella sea un trabajador de confianza no quiere decir que ella represente al patrón, si me están entendiendo. Ella no, simplemente ella es trabajadora de confianza, pero no representa al patrón. En otras palabras, hijos, todo representante de patrón es trabajador de confianza, pero no todo trabajador de confianza es representante del patrón. ¿Sí les queda claro, hijos? ¿Alguna duda con el representante de patrón, hijos? Por favor. A ver, Eric, por favor. Yo recuerdo que en la materia de mercantil habíamos visto nosotros que a los representantes se les denomina factores. Bueno, al gerente, recuerdo mucho que decía el gerente y director, se les conoce como factores. Ellos son,
¿En la Ley Federal del Trabajo es lo mismo? No, no, ¿No? acá se les llama representantes de patrón-hijo y Ujú. obviamente, insisto, no necesitan ningún nombramiento en especial, simplemente con que el patrón diga, él está representándome y él es el director o es el jefe de departamento, ya con eso está siendo representante de patrón. Y no, hijo, en nuestras materias, pues pueden tenerse también diversos términos que no son necesariamente iguales por la materia que se esté dando. ¿Alguna duda más, Roberto? No, eso es todo, muchas gracias. ¿De qué? Por favor, ¿quieren leer su artículo 12? Ya lo leo, profesora. A ver, por favor, Eric. Sí, artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Miren, esta definición que está muy mal ha hecho toda el cuestionamiento de las famosas, como le dicen en inglés, outsourcing, hijos, y ha hecho toda una problemática en relación a la subcontratación, como les dicen actualmente. Si ustedes, perdón, hijos, voy a estornudar. Perdón, hijo, abran su constitución en el artículo 123 y creo que es la fracción, ay, ¿cuál fracción es? Artículo 123 constitucional. Creo que es la fracción séptima u octava. Por favor, ¿quieren leerme cómo empiezan para ver si son? Ah, no, es la 25. A ver, léeme, Javier, que creo que ya la tienes, la 25. La fracción 25 del artículo 123 constitucional. A ver, Iván. Fracción 25. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y en igualdad de condiciones tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. Perdón, hijos, es que con mis alergias, ahorita ya me dio la. Bueno, entonces, fíjense bien cómo nos leyó Iván. Nos dice, para el servicio de la contratación de trabajadores podrá hacerse a través de bolsas de trabajo, municipales, algo de municipales, ahorita se me fue el nombre, Iván, ayúdame. Y obviamente eso sí es un verdadero intermediario, hijos. Un intermediario es el que se pone en medio del patrón y de los trabajadores y el patrón le dice, oye, necesito los servicios de estos trabajadores y el intermediario le dice, sí, yo te los consigo. Y obviamente el intermediario también le puede conseguir trabajo a los trabajadores sin ser su patrón. Es, por ejemplo, cuando vas a una bolsa de trabajo y les dices, oiga, traigo mi currículum, traigo mi hoja de vida y quiero que ver si me puede conseguir trabajo. Entonces esa persona te dice sí, manda tu currículum a las empresas que él considere y a lo mejor te contratan, pero él no es tu patrón, o sea, el intermediario no es patrón, hijos. ¿Sí estamos entendiendo? Es el que interviene en la contratación. Por eso se llama intermediario, porque interviene. Entonces, la definición de la fracción 25 del artículo 123 constitucional me parece más clara que nuestro artículo 12, porque nuestro artículo 12 no es claro, que insisto, ha dado origen a que venga esto de la outsourcing, de la subcontratación, y que venga una serie de problemáticas que no tienen necesariamente que ver con
las relaciones de trabajo. En ese contexto, hijos, insisto, un intermediario no es el que contrata directamente al trabajador, ayuda a la contratación. Y vean cómo en la fracción 23 dice, a ver, empieza de nuevo, Iván, léeme de nuevo la fracción, por favor, o quien ya la tenga. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos. Ya Hasta ahí, Iván, hasta ahí. Perdón, hijos. Miren, vean bien cómo dice, el servicio para la colocación. Es muy diferente hablar de colocación a contratación. Y nuestro artículo 12 dice contratación. Ahí está el problema. Por eso luego los trabajadores y las famosas outsourcing, o como les digo, empresas que contratan a personas, pues evaden tanto leyes de orden laboral como leyes de orden fiscal, y el trabajador finalmente, y a veces no sabe ni quién es su patrón. En esta situación, hijos, yo creo que en lugar de hacer tantos artículos 15 bis, 15, 1, 15, quién sabe qué, nada más debieron de haber cambiado este artículo, los legisladores, y poner para, como dice, para la colocación y no para la contratación, porque ahí es donde viene el problema. Entonces, un verdadero intermediario, hijos, un intermediario es el que ayuda a que te coloques en un trabajo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y no, él no te contrata. Entonces, ¿qué es un intermediario? Pues puede ser una bolsa de trabajo, puede ser esas que les llaman agencias de colocación, por eso se llaman agencias de colocación, porque ellas no están contratando, te están colocando en algún lugar. Ahora, vean lo que dijo Iván, este servicio deberá y será gratuito para los trabajadores, porque este servicio de intermediario lo pueden dar particulares, pero también lo pudiera dar el Estado. Por ejemplo, ustedes en su... y personas, obviamente, que, por ejemplo, su universidad. La UNAM, tenemos bolsas de trabajo. En las escuelas, en la propia, allá en la central de la UNAM, hay bolsa de trabajo, hijos, donde ustedes pueden llevar, como insisto, su currículum, su hoja de vida, y a ver si pueden contratarlo. Entonces, la UNAM no es tu patrón cuando tú vas a la bolsa de trabajo y le pides que a ver si te consigue trabajo. No, él es un intermediario. Entonces, un intermediario, insisto, puede también ser el gobierno cuando crea esas ferias del empleo de las que hablábamos, ¿se acuerdan? Como autoridad, y que hablábamos de que pueden hacer ferias del empleo, pues ahí sí está siendo intermediario el Estado, pero no es el Estado el que te está contratando. Entonces, un verdadero intermediario no contrata, hijo, simplemente te ayuda a colocar a los trabajadores. Y de ahí viene todo el problema, porque en lugar de decir colocar, dice contratar, si ustedes se fijan. ¿Quieren leerme nuevamente el artículo 12 de su ley para que lo reafirmemos? A ver, ¿quién lo lee? ¿Alguien ya lo tiene, el artículo 12? Si quiere, lo leo. A ver, Ana Beatriz, por favor. Dice, intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. ¿Ven cómo dice? Es la persona que contrata. No, ahí está la palabra más. Que coloca y que ayuda a la contratación. Ahí sí podría ser, si me están entendiendo, pero ahí está el problema del intermediario, el problema de la subcontratación, el problema de la outsourcing. Este artículo 12
fue el que, en lugar de que lo cambiaran y ya se arreglara la situación de que es un, ¿cómo se llama? Un intermediario, pues en lugar de arreglar el artículo 12, quién sabe qué tanto hicieron en nuestra ley nuestros excelsos legisladores y nos hicieron más pelotas que nada. Pero si ustedes sí ya entienden lo que es un intermediario, ¿sí? Eso es un verdadero intermediario. ¿Alguna duda hasta, hijos? Ahora vamos a entender. A ver, María Esmeralda, por favor. Maestra, ¿qué artículo Profesora, leímos de la Constitución? Es el artículo, Samantha, es el artículo 123 constitucional, fracción 25. María Esmeralda. profesora, es que en mi artículo 12 dice otra cosa muy diferente y A ver, dice ¿qué que fue dice tu reformado el artículo 2? 23. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. ¿Ese es el 12? Es el artículo. Ajá, y dijo, sí, profesora, Sí, y y aquí luego. dice que fue reformado. Ajá. Bueno, es que perdón, es que dice que fue reformado el 23 de mayo del 2021, de este año. Entonces ya lo reformaron y ya quedó más claro que lo que decía anteriormente. ¿No los quieres volver a leer, por favor, María Esmeralda? Sí, profesora. Artículo 12. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones, ya que este carácter tiene quien se beneficia de los servicios. Ya quedó un poco más claro. Yo de todas maneras lo veo medio enredado el artículo 12, pero ya está más claro. Sin embargo, yo creo que hubiera quedado como estaba anteriormente, nada más cambiando, insisto, la palabra en lugar de contratación, colocación. Hubiera sido más claro. Bueno, qué bueno que nos dicen, María Esmeralda. Yo ahorita en mis manos no tengo la ley, voy a bajarla ya de internet para ver cuáles artículos. Le estoy diciendo que constantemente se ha estado modificando nuestra ley. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Bueno, pero sí les quedó claro lo que es un intermediario. ¿Sí? Bueno, a ver, léeme, María Esmeralda, por favor, el artículo que sigue. Léeme, por favor, el artículo que sigue, María Esmeralda. Sí, profesora. Artículo 13. Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley de Mercado de Valores. Ay, bueno, de veras que nuestros legisladores, en lugar de hacer las cosas más sencillas, las hacen más complicadas, pero en fin. Antiguamente, antes de la reforma de este artículo, hijos, realmente se pretendía también decir que no era intermediario y que sí era patrón. Miren, para que lo entiendan, vamos a suponer que María, vamos a suponer que María tiene una empresa en donde se dedica a hacer la limpieza a otras empresas. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Por ejemplo, vamos a poner que Pedro tiene una empresa hace muebles,
pero quien hace la limpieza en esa empresa es la empresa de María. Entonces, la empresa de Pedro, la de muebles, no es patrón de los trabajadores de María. Los trabajadores de María, aunque van físicamente, aunque están físicamente en la empresa de Pedro, él no es su patrón, ¿sí me están entendiendo? El patrón es María. Pero como Pedro está recibiendo el trabajo, está recibiendo y percibiendo el trabajo de estas personas, entonces él se ve beneficiado y la ley anteriormente, y no sé si después en el otro artículo, los hace solidariamente responsables. ¿Qué quiero decir con esto? De que si María no le pagaba el salario a sus trabajadores, entonces Pedro tendría que pagarle a los trabajadores que le están sirviendo a Pedro, porque él está recibiendo el beneficio del trabajo de las personas. Cuando esta situación pasa, me preguntaban y me preguntan, yo creo, mis alumnos, que por qué se hace responsable a una persona que no es el patrón, pero que contrató a otro patrón para que le hicieran el trabajo y no tuviera él el problema. Perdón. Le digo, ¿por qué lo hacen responsable solidariamente? Porque él está recibiendo el beneficio del trabajo de las otras personas, hijos. Por eso se lo hacen solidario. Pero para eso, si yo voy a contratar a otro patrón para que me dé un servicio, sus trabajadores, pues me voy a cerciorar de que ese patrón es serio, de que ese patrón no me va a meter en problemas y de que yo no voy a tener por qué responder por los trabajadores de ese patrón. ¿Sí estamos entendiendo? Pero como, insisto, empezaron las outsourcing, hijos, estas outsourcing o estas subcontrataciones, lo que pasaba es que el trabajador a veces no sabía ni quién era su patrón, iba a trabajar a un lado, cobraba en otro, y las outsourcing aprovechándose de esto, y de eso fue lo que le preocupó más al Estado y por eso se cambiaron muchos de nuestros artículos, fue porque no pagaba ni al Seguro Social, hijos, ni pagaba impuestos a Hacienda. Entonces, eso es lo que le preocupó más al gobierno, más que los trabajadores y que los pobres trabajadores se quedaran sin trabajo de un día para otro y no sabían ni a quién demandar ni cómo demandar. Entonces, en ese momento, lo que más le preocupó al Estado, al gobierno, no fueron los trabajadores, fue el hecho de que no le estuviera pagando estas empresas al Seguro Social y los impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso también vinieron los cambios en la ley, si lo están entendiendo. Por eso también se vino la reforma a la ley, pero unas reformas que en lugar, yo insisto, en lugar de aclarar las situaciones, vinieron a complicarlas. Pero en fin, a ver, María Esmeralda, continúame, por favor, leyendo el artículo que sigue. Sí, profesora. Artículo 14. La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los proporcional o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Mire, es lo que les decía, lo que nuestro legislador también hace es que responsabiliza a todas estas personas solidariamente, porque realmente si un patrón si mi patrón no me responde, pero yo estoy trabajando para otro patrón, entonces lo hace la ley solidario y responsable porque él está recibiendo el beneficio de mi trabajo y entonces al estar recibiendo el beneficio de mi trabajo, pues eso lo hace solidario responsable. Y porque si no, hijo, si no lo hubiera hecho así el legislador desde antes, desde la ley de 1970, y creo que desde la ley de 31, hijo, si no lo hubiera hecho así,
pues muchos patrones crearían empresas fantasmas, no sé también si lo entienden, empresas que no tuvieran ninguna solidez económica, a través de ellos contratar a los trabajadores, pero finalmente el servicio lo recibiría él, y entonces cuando venía una ruptura en la relación de trabajo, entonces pues ellos se lavaban las manitas muy limpiamente y nadie respondía por los trabajadores. Digo, yo soy muy mal pensada y yo creo que algunos patrones podrían hacer eso, pero es que yo soy muy mal pensada, pero yo creo que los patrones no piensan así, hijos, no crean empresas fantasmas en las que luego no responden por nada y obviamente el servicio, el trabajo verdaderamente lo está recibiendo otra empresa y no la que según esto es el patrón, si estamos entendiendo. Por eso también nuestro legislador los hace solidarios responsables. Esto para mí fue una de las medidas mejor tomadas de un legislador, no del actual, sino de los anteriores. Pero les digo que en lugar de aclarar muchas cosas, lo que vienen haciendo es enredarnos más, porque por ejemplo nos habla trabajos especializados. Por eso yo les hablaba de estas empresas que se encargan de dar limpieza y ustedes la han visto, por ejemplo, hasta en el mismo metro, han visto que hay personas que hacen limpieza que no son trabajadores del metro. O ven, por ejemplo, en los bancos a veces, cuando no estaba esta pandemia tan fuerte, que muchos trabajadores de limpieza no eran o no son los del banco, sino son de otra empresa. Entonces, obviamente si hay este tipo de trabajos, este tipo de trabajadores, y por eso la ley trata de regular todo eso. A ver, Eduardo, dime. También en la UNAM, ¿no, maestra? Bueno, los trabajadores de limpieza no eran así, No, los trabajadores trabajadores de la UNAM. de limpieza de la UNAM son trabajadores de la UNAM. No, ellos no te... En el Politécnico creo que sí, hijos, sí contrataban a otra empresa, pero en la UNAM no. En la UNAM los que limpian, los que barren, son trabajadores de la UNAM. Bueno, que limpian y barren también podríamos decir, porque cuando hemos estado en la escuela, ya ven que los salones luego están más mugrosos que nada, los baños también, y pues eso de que limpian, pues es también medio relativo. Pero no, hijo, en la UNAM todos son trabajadores de la UNAM. Pero sí hay otras empresas, o por ejemplo también empresas de seguridad. Ustedes saben que, por ejemplo, llegan a un lugar y ven a personas que están en las puertas, que les piden identificaciones, y a lo mejor esas personas de seguridad ni siquiera son trabajadores de la empresa donde ustedes entran. Por ejemplo, hay universidades privadas. Yo trabajé mucho tiempo en la UNITEC y la UNITEC contrataba una empresa privada para la seguridad, o sea, la seguridad estaba en la puerta de la escuela. Dime, Eduardo. A mí me llegó a tocar ver que ese tipo de outsourcing a veces los utilizan también para como que desviar impuestos. Por ejemplo, a mí me llegó a tocar ver que contrataban a alguien y por medio del outsourcing le pagaban su otro sueldo y el patrón le pagaba menos para declarar que le pagaban menos ante el IMSS y ese tipo de cosas. Como que recibía dos sueldos de dos lugares. También, o sea, es que miren, los patrones, lo que les interesa, obviamente, a la mayoría de los patrones, pues es el dinero, hijos, es tener ganancias. Entonces, pues ellos pueden hasta contratar personas que les aconsejen cómo, pues como nos decía Eduardo, quizás hasta cómo pagarle menos al Estado en base de impuestos o menos al propio Seguro Social. Miren, vamos a ver que hay trabajadores que según su patrón, así los inscribe al Seguro Social, ganan el salario mínimo.
Cuando un trabajador es declarado ante el Seguro Social que gana salario mínimo, hijos, el trabajador no le paga nada al Seguro Social. El único que paga es el patrón. ¿Sí estamos entendiendo eso, hijos? Pero, y le dice el patrón hacia el trabajador, mira, tú vas a ganar formalmente el salario mínimo, pero materialmente te voy a dar por abajito otro salario. ¿Sí me están entendiendo? Pero esto es para que tú no pagues impuestos al Seguro Social y yo pague menos impuestos. Sí, pero al final, si viene una indemnización, si viene una cesantía en edad avanzada, cuando ya está viejito y ya se quiera cesar, porque vamos a ver que hay diferencia entre jubilación y cesantía, hijos, no es lo mismo. Desde ahorita se los adelanto que no es lo mismo cesantía que jubilación. Y lo que otorga la ley del Seguro Social es cesantía, no jubilación, aunque todo el mundo, ay, soy jubilado, no, eso no es cierto, son cesantes, ¿sí? Entonces, hijos, en este contexto, pues los patrones se ahorran dinero, según esto le ahorran dinero al trabajador, pero el que sale perdiendo finalmente también es el trabajador, porque sus prestaciones y sus indemnizaciones van en relación a un salario mínimo, ¿sí estamos entendiendo? Y obviamente las cuestiones económicas que influyen mucho en nuestra materia, pues también hacen que un mal gobierno que no cobra debidamente impuestos o que los cobra muy exageradamente, pues también hace que los patrones o la gente pues intente estar violando constantemente la ley. Yo estoy de acuerdo en que todos debemos de pagar impuestos, hijos, porque obviamente todos debemos de contribuir a que un gobierno nos tenga bien, pero cuando veo tantos hoyos en las banquetas, sobre todo ayer que fui a la escuela, qué barbaridad, hijos, ahora que si regresamos, cuidado con los cráteres que hay por ahí por la escuela, obviamente uno dice, bueno, y entonces mis impuestos, ¿qué están haciendo con ellos? Porque tú ves que no están haciendo lo que debieran hacer de tenernos un estado de bienestar. Entonces, los patrones, pues lo mismo, hijos, intentan evadir estas situaciones y lo hacen a través de subcontrataciones. Es lo que yo les decía, que una verdadera subcontratación es, por ejemplo, lo que decíamos de la señora que va a construir el cuarto. Si contrata, hace un contrato civil con el ingeniero va a ser el patrón, ¿sí? Pero ¿quién está recibiendo el beneficio del trabajo? La que está contratando para que le hagan el cuarto, ¿sí les queda claro? Entonces, en un momento dado, si el ingeniero no le pagara a los trabajadores, la que le tiene que pagar es la que está haciendo el cuarto, porque son solidariamente responsables, aunque haya un contrato de orden civil, ¿sí? Y aun cuando en el contrato de orden civil diga, no se hace responsable por las cuestiones de orden laboral, así diga lo que diga el contrato civil, recuerden que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y que la ley federal del trabajo no está a voluntad del patrón o del trabajador, se debe de cumplir. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Los Eduardos no tienen dudas? Eduardo López, Eduardo Venegas, ¿no? No, ninguna, muchas gracias. No, María. Ok, entonces, por favor, María Esmeralda, léeme el artículo que sigue. Artículo 15. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada 3 años. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla
para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por esta ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. Entonces, vean, lo que yo les comentaba, lo que le preocupó mucho al gobierno, hijos, mucho al gobierno fue que este tipo de empresas no estuviera pagando al Seguro Social y que no estuviera pagando impuestos. Entonces, ¿cómo hacer que estas empresas las tenga yo más cautivas? Bueno, pues haciendo un registro de ellas. Si no lo hacen este registro, pues no van a poder trabajar tampoco. Y entonces los obligo a que se registren, los obligo a que me den sus datos para que yo pues pueda ver dónde están, porque les digo que muchas de estas empresas al principio, antes de que no estaba tan regulado, cambiaban de nombre constantemente de razón social. Por ejemplo, por decirles nada más un ejemplo, primero eran Patito Feo, luego eran Patito Café, luego eran Patito Blanco, y cambiaba constantemente de nombre de referencia, y así evadían, insisto, tanto pagar impuestos como pagar al Seguro Social, y a lo mejor hasta no pagarles a los trabajadores, porque al cambiar de nombre, ellos les decían que no tenían ya nada que ver con la relación de trabajo anterior. Y esto tampoco es cierto, hijos. ¿Quieres leerme, Esmeralda, el artículo 41 de tu ley? Sí, profesora. Permítame. Busca el artículo 41, por favor. Ya lo encontré. Artículo 41. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Concluido subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Para que surta efectos la sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Entonces vean cómo la sustitución de un patrón no rompe, no hace nada con las relaciones de trabajo, deben de continuar con el nuevo patrón, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, por eso yo les decía que engañando también a los trabajadores decían, es que ya no soy Patito Feo, ahora soy Patito Café, por lo tanto ya no tienen nada que ver conmigo, y no es cierto, hijo. Las relaciones de trabajo continúan aunque haya nuevos patrones, mientras no veamos una terminación real de la relación de trabajo, que más adelante vamos a ver las causas por las que puedes terminar una relación de trabajo. A ver, hijos, creo que hasta ahorita lo que hemos entendido y que quiero que entiendan muy bien, por eso lo de los derechos irrenunciables, hijos, es que quiero que entiendan que no está a voluntad ni del patrón ni de los trabajadores hacer valer, o sea, más que nada, ni del trabajador ni de los patrones cumplir con las normas laborales. Desde el punto de vista del deber ser, a mí no me interesa tu voluntad, a mí me interesa que debes de cumplir, y sobre todo, como decíamos, más imperativo hacia el patrón, porque el patrón es el obligado a darme seguro social, es el obligado a que mi empresa esté limpia, es el obligado a XXX, ¿no? Y entonces, no le estoy preguntando al patrón si quiere o no contratar a los trabajadores. En el momento en que los contrata, en ese momento se convierte en un obligado
de lo que la Ley Federal del Trabajo dice. Por eso ayer también les decía que cualquiera de nosotros pudiera llegar a ser patrón, y aguas, hijos, porque al ser patrones tenemos las obligaciones que la Ley Federal del Trabajo nos marca. ¿Sí estamos entendiendo? Y que obviamente en esas obligaciones en las que, como les digo, sí estamos obligados a hacer las cosas que la Ley Federal del Trabajo nos marca, en esas obligaciones obviamente está el de pagar impuestos también, y obviamente el de pagar el seguro social. Entonces, estas outsourcing finalmente fueron las que empezaron a hacer todo esto de cambiarse cada año de razón social, de no pagar los impuestos, de no pagar el seguro social, y entonces por eso resultó todos los artículos 15, y que quiero que me sigas leyendo, pero ya se dieron cuenta también que la sustitución de un patrón no debe modificar las relaciones de trabajo, para nada, hijo. El que venga un nuevo patrón debe respetar. Yo siempre les digo, un patrón que compra una empresa, un nuevo patrón, la compra con todo y trabajadores, con todo y sindicato, con todo y contrato colectivo, ¿sí me están entendiendo? O sea, no debe de cambiarse absolutamente nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Entonces, María Esmeralda, ¿quieres seguir leyendo, por favor? El artículo 16. ¿No hay otros 15 ya? No, ya fueron derogados. Ay, qué bueno. Porque todos eran un absurdo, hijos. Es que nada más eran de decir, el patrón deberá cuidar al otro patrón para que pague impuestos. ¿Cómo? Así de baboso ser. Bueno, qué bueno que ya los derogaron. Ahora sí. Entonces, vamos a ver lo que es empresa y establecimiento, y eso nos lo dice el artículo 16 de nuestra ley. Por favor, hija. Lee. Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Miren, hijos, estas definiciones que nos da el legislador de empresa y establecimiento, yo lo que siento es que el legislador nos quiso decir que la palabra empresa o la palabra establecimiento no tienen que ver necesariamente con conceptos de orden mercantil, que el concepto para el orden laboral, una empresa es en donde hay trabajadores. Para que me entiendan mejor, dentro del punto de vista mercantil, dentro del punto de vista industrial también, la UNAM no es una empresa, no sé si lo entienden. Desde el punto de vista económico, la UNAM no es una empresa. ¿Por qué? Porque pues ahí no hay ganancias realmente, y para lo que pagan ustedes de colegiatura, pues es nada. Entonces, sin embargo, para la materia laboral, hijos, para la materia, sí es una empresa la UNAM. O sea, eso es lo que quiso decirnos el legislador. Donde hay trabajador, donde hay patrón, sin importar la rama, el área o a lo que te dediques, ahí será una empresa. Y el establecimiento es el que ayuda administrativamente a la empresa, pero también eso no es tan importante. ¿Quieren leerme su artículo? A ver, Esmeralda, búscame el 712. A ver si es, y si no, el 710, por favor. A ver, Ana, Beatriz, por favor. Maestra, antes de que avancemos, ¿podría otra vez regresarme a lo del establecimiento? Es que, o sea, ¿cómo que ayuda a administrar? Mira, por ejemplo, para que la entiendan mejor, Ana Beatriz, vamos a suponer que la empresa Bacardi, donde se produce algo que no les gusta a tus compañeros y que por eso se trata de acabar inmediatamente, el ron, ¿no? Vamos a suponer que está la empresa donde están
fabricando el ron. Esa sería la empresa. El establecimiento sería donde hacen los contratos, donde te compran la caña, donde hacen los contratos para comprar la caña. O sea, todo lo que es la cuestión administrativa, Ana Beatriz. ¿Sí? Toda la cuestión administrativa de la empresa, donde quizás hasta se hagan las nóminas para los trabajadores. Ahora, ese podría ser el establecimiento, por eso ayuda a los fines de la empresa, ¿sí? Pero también un establecimiento, es que te digo que es una definición muy, muy amplia que intentó dar el legislador en materia laboral. El establecimiento puede ser también las sucursales, digamos, que tiene una empresa. Por ejemplo, el Oxxo, que es uno de los más conocidos, cada tiendita que está en casi 20 esquinas en 20 esquinas de tu colonia, ese Oxxo es también un establecimiento, porque ahí también se maneja la cuestión administrativa. ¿Sí te queda claro, hija? ¿Sí, Ana Beatriz? Bueno, por favor, es que creo que, no sé si la sacó la plataforma o se fue. A ver, Esmeralda, léeme de nuevo el artículo 10, ¿qué te dije? ¿El 710 o el 700? A ver, ¿qué dice? El 712 dice, cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del tribunal para que éste gire oficios a las dependencias que se considere pertinente para localizar el nuevo domicilio del demandado. El tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios e instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. De no obtener la información que permita al tribunal conocer el domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos y en el sitio de Internet que para tal efecto establezca el Poder Judicial Federal o local cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. En este caso, el procedimiento seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercerse, sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer pruebas en contra para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. En este caso, los edictos se publicarán por 2 veces, con un lapso de 3 días entre uno y otro, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a 15 días ni excederá de 60 días. Asimismo, se publicarán en el medio oficial de difusión del tribunal, incluyendo su portal de internet. Ok, lo que aquí me interesaba más que nada era la primera parte del artículo 12, digo, de 712, perdón, que vean cómo dice, si el trabajador ignora el nombre del patrón, de la empresa, establecimiento, oficina, o sea, da varias también definiciones, empresa, establecimiento, oficina, sucursal, etcétera. Dice, bueno, no importa que nos diga exactamente dónde trabajaba y a qué se dedicaba. Eso es lo importante. Entonces, yo eso es lo que les quería decir, que en un momento determinado, el legislador en materia laboral no le da la misma connotación de empresa y establecimiento a la que se le da económicamente hablando. Entonces le digo, donde hay un trabajador, donde hay un patrón, aunque no sea empresa desde el punto de vista económico, como les ponía de ejemplo la UNAM, pues no se deja de ser una empresa para materia laboral. Y en otras palabras, llámalo como quieras. O sea, no seas tan formalista de pedir que realmente digas que es una empresa, que es una industria, que es una oficina. O sea, llámalo como quieras. Dime también dónde trabajas y eso es lo importante. ¿Sí me están entendiendo? Por eso la connotación o la denominación
de empresa y establecimiento, pues por eso dice, para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes ven al principio del artículo 16, dice, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, pues son definiciones más amplias que otras. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? Entonces mañana le seguimos, ¿sí? Descansen, hijos, y cuídense. Y mañana seguimos. Hasta mañana, hijos.